Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Desde el viernes a este lunes, los partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias de marzo pueden presentar sus planillas ante el Consejo Nacional Electoral, en un proceso que concluye este día 14 de junio. Esa misma jornada de fin de semana, el Tribunal de Justicia Electoral había concluido la revisión de al menos 41 recursos de apelación interpuestos a supuestas irregularidades en resultado de las elecciones primarias celebradas el 14 de marzo en los partidos de Libre, Liberal y Nacional. El magistrado del ente Eduardo Enrique Reina ha señalado que hubo algunos casos de candidaturas de diputados y alcaldes que se pudieron resolver y otras fueron declaradas sin lugar, pero tratamos expedientes de los tres partidos políticos. El 25 de mayo, con el 92% a favor, 5% en contra y 3% en abstenciones, el Congreso Nacional aprobó en sesión virtual la nueva ley electoral de cara a las elecciones generales del próximo 28 de noviembre del año en curso. Ese día, 116 artículos de los 333 artículos que por 8 meses se empantanaron fueron aprobados por los legisladores ante la expectativa generalizada de un posible estallido político-social. La segunda vuelta electoral ante la sala de una eventual derrota tras 12 años en el poder fue sofocada por el oficialismo que a cambio demanda regular la reelección presidencial, un punto innegociable para la oposición. Mientras tanto, la exclusión de 11 partidos pequeños de la mesa electoral, la mayoría de ellos señalados de vender sus credenciales al partido de turno, el pago de la deuda política de acuerdo al número de votos y no en proporción al que más sufragios obtenga, vienen caldeando el ambiente a poco más de 5 meses del sufragio general de noviembre próximo. El problema más grande consiste en que cada partido se le ha entregado como mínimo unas 30,000 credenciales y si ellos apenas obtienen 3,000 o 4,000 votos en todo el país, la pregunta es, ¿qué hacen con el resto de las credenciales? Se pregunta el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar. Pese a esto y a menos de 2 semanas de aprobada la nueva ley electoral, el diputado azul Renan Inestrosa alegó inconstitucionalidad de la ley electoral al negar la representación de todos los partidos políticos en las mesas el día de los comicios generales del 28 de noviembre. Voy a presentar una reforma al artículo 46 de la ley electoral, el cual establece actualmente que solo puede haber 5 representantes en las mesas electorales. La iniciativa, que ha generado señalamientos opositores, fue desechada por la propia bancada del Partido Nacional. Organismos empresariales, gremiales, religiosos, académicos y centros de pensamiento, entre otros, toman lectura de lo que se liberó con el golpe de Estado, de las crisis postelectorales del 2003 y 2017, y hoy con la inmediatez de las telecomunicaciones, del estallido social en Colombia, Chile y Ecuador, donde el aumento en el pago de bienes, servicios y la insatisfacción política desde el 2019 libera una represa de sentimientos con consecuencias impredecibles, como muestran los hechos históricos que se desarrollan al sur del continente. La calma que precede a la tormenta, una vista descarnada de la realidad hondureña con la pandemia del COVID-19 al acecho, el descuido y la corrupción institucionalizada bajo la emergencia sanitaria, de la insatisfacción abierta del sector empresarial, del deterioro de la imagen internacional de Honduras por los casos de Nueva York, como la aclaración de México a la donación de vacunas, entre otros. Son aristas que la falta de oxígeno en las alturas no prevé como los catalizadores del ánimo popular el día de las elecciones. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Vamos a abordar los temas de país, de las elecciones, la identidad. Conmigo el abogado Fernando Anduray, miembro del Partido Nacional. Abogado, buenos días. Buenos días, Raúl, es un placer saludarte. Hace muchos meses no estábamos presencialmente contigo. Contentos de que estemos aquí compartiendo con el amigo Jorge Calix, a quien tú ya vas a presentar.
Siempre mi deseo, mi cariño para que el pueblo hondureño reciba la bendición del Señor y que la esperanza la pongamos en la respuesta del Señor tras una buena oración. A orar este día y ponernos en las manos del Señor. Yo creo que el panorama político está todavía terminando de salir del horno. No se han terminado de inscribir los partidos políticos en la contienda electoral. No sabemos de qué tamaño nos van a salir los partidos pequeños en esta inscripción que están haciendo entre el día de ayer y el día de hoy. Sabemos que los tres partidos tradicionales o los tres partidos mayoritarios, Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional, tienen una inscripción automática de sus candidatos que fueron electos en la elección primaria del mes de marzo. Y que los otros partidos que no fueron a elecciones debieron haber seleccionado sus autoridades también, Raúl, antes de las elecciones primarias. Sin embargo, no sé, basados en qué principio de ley, en la ley electoral, se les permite inscribirse unos días después. Todavía ayer y hoy están inscribiéndolos, pero bueno, esperemos que veamos a los 14 partidos en contienda. Va a haber que explicarle bien a la gente esas situaciones de los partidos que van en alianza. Hay una alianza formal que se ha propuesto ahí y que presentan candidatos a alcaldes y diputados por separados, pero una candidatura presidencial unificada. Esos fenómenos políticos deberían ser más constantes en Honduras, pero la clase política opositora en esta oportunidad no logró consumar una alianza que mucha gente estaba pidiendo a gritos. Eso no significa que no van a haber alianzas. En mi criterio particular, creo que la oposición política al final de las elecciones va a caminar por una alianza de hecho, en el sentido de que si ven un candidato con fuertes posibilidades de ganar una elección, probablemente los otros partidos se le sumen, y depende también de la fortaleza del Partido Nacional con su candidato Tito Asfura. Entre más fuerte se vea, más necesidad va a sentir la oposición de juntarse. Luego, en el aspecto electoral, necesitamos el fortalecimiento de las actividades del Consejo Nacional Electoral. No hay duda que hay muchas cosas que fortalecer ahí, que hacer. El sistema de transmisión de resultados es un asunto toral para la campaña política. Creo que debemos apegarnos a los ejemplos de Ecuador y Perú, que en las últimas dos elecciones presidenciales han demostrado ya a las 10:30, 11 de la noche, estos países tenían reportado más del 90% de los votos y con eso pues le dieron paz y tranquilidad a sus poblaciones. Creo que igual debe suceder en Honduras. Con un buen sistema de transmisión de resultados hay que invertir lo que se tenga que invertir en este momento, es en este momento, para que pueda ser probado el sistema y nadie esté alegando fraude electoral. Me preocupa fundamentalmente el tema de la tarjeta de identidad. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo máximo. Al día de hoy no se está entregando tarjetas de identidad en el país, tan solo en Tegucigalpa, pero hoy lunes fue suspendida la entrega por algunos problemas técnicos, no sé qué tipo de problemas, pero no solo es el problema de la solicitud y la entrega de la tarjeta de identidad, es también el tema del Censo Nacional Electoral. ¿Quién está y quién no está en el Censo Nacional Electoral? ¿Cuáles son los errores técnicos del registro de las personas que provocaron que más de 1.400.000 hondureños fuesen movidos de centro de votación? Y si ese tema se arregló o no se arregló con la simple llamadita telefónica que dijo el registro que hizo antes de las primarias a los que había movido. Si ese es el mecanismo ideal para resolver esos problemas o no lo resolvieron. ¿Qué va a pasar con toda la gente que está resultando con problemas en su tarjeta de identidad nueva? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de los traslados electorales? Estaba viendo una circular del Registro Nacional de las Personas donde
están autorizando a partir de la fecha, creo que a partir de hoy, para que se hagan traslados domiciliarios en medio de una entrega de la nueva tarjeta de identidad que se supone tiene actualización domiciliaria también. Entonces hay muchas situaciones en las que es necesario platicar. Fíjese que pongo las cosas en las que hay que platicar para sacar adelante el proceso y que eliminemos de una vez por todas ese fantasma que no deja dormir a algunos ahí que dicen que Juan Orlando se quiere quedar todavía. Pero van a haber muchos temas de los que podemos hablar en el programa, ojalá sea constructivo, porque la otra parte que no menciono es la parte ya de la campaña política, ¿verdad? Que es proselitismo, donde inevitablemente va a haber un proceso fuerte de confrontación y cada partido va a entrar a la fiesta. Creo que van a jugar mucho en esta campaña las asesorías internacionales de los partidos políticos, que hasta donde sabemos ya están contratadas y ya están trabajando para los principales candidatos. Bien, con nosotros también el abogado Jorge Calix, el jefe de la bancada de Libertad y Refundación en el Congreso Nacional. Abogado, bienvenido, y el panorama político, ¿cómo lo ve? Gracias, Raúl, es un placer estar aquí en su programa, debatiendo temas de interés. Un saludo a don Fernando Anduray y al pueblo hondureño que nos está viendo a través de la pantalla de Canal 11 a nivel nacional. Bueno, a medida se vaya acercando el 28 de junio, que es el día de las elecciones, vamos a ir viendo que el panorama político... Perdón, 28 de noviembre, gracias. 28 de junio es el aniversario del golpe de Estado. Algún mensajito te mandaron ustedes por ahí. Patrocinaron. A medida que vayamos llegando al 28 de noviembre, el ánimo se va a ir caldeando y se va a ir poniendo esto más caliente. En el caso particular del Partido Libertad y Refundación, nosotros estamos trabajando arduamente, fuertemente, para derrotar al Partido Nacional de una vez por todas. Porque no puede seguir gobernando, no puede seguir gobernándonos a los hondureños, los responsables del saqueo del Seguro Social, los responsables del saqueo a la SAC, los responsables del caso Pandora, los que convirtieron a Honduras en un narcoestado, los que lo único que han hecho en 12 años es traficar con droga hacia Estados Unidos, con cocaína marca TH, los socios del Chapo Guzmán, los que recibieron $1 millón del Chapo. No nos pueden seguir gobernando esos que nos han puesto en vergüenza mundial, los que han mal manejado la pandemia, los responsables de la sobrevaloración de mascarillas, televisores, percoladoras, hospitales, por el amor de Jesucristo, que dicho sea de paso, ya no volvimos a hablar de los hospitales que de los 7 que compraron, sobrevalorados, por cierto, solo hay 2 en el país y el resto. Entonces, ese partido, sin importar quién sea el que esté al frente, pueden cambiar las personas, pueden cambiar los rostros, pero no van a cambiar las ideas, no van a cambiar la intención de devorarse el país de un mordisco, de dejarnos a todos en la calle, de robarse nuestros recursos, de vender la patria con esas tales zonas exclusivas para delincuentes y extraditables sedes. Así que ese partido es el partido que no puede gobernar. Nosotros estamos listos para derrotarlo. Y eso es la identidad, ¿qué piensa usted? Bueno, ya, el tema de la identidad es un tanto complejo. El proceso electoral primario se llevó a cabo con una irregularidad, hay que decirlo. Y la irregularidad fue que el registro de manera inconsulta le cambió el centro de votación a 1.6 millones de personas. Eso, a mi juicio, no solo es ilegal, sino que es constitutivo de delito. Correcto. De acuerdo totalmente. Muy bien. Alguien es responsable de eso y alguien tiene que pagar. Una o varias personas, eso no lo sé, no puedo decir quién es el responsable, pero en el registro alguien cometió un delito. Y ahora mismo estamos en la etapa de corregir ese error en donde a 1.6 millones de personas les cambiaron de manera inconsulta su domicilio, cosa que pudo afectar el resultado de las elecciones. No le puedo decir ahora mismo de qué forma lo afectó, pero de que hubo personas que se quedaron sin votar porque fueron a votar a donde siempre han votado y de repente no aparecían ahí, las hubo. En un país serio, correcto, a los 3 que están al frente ya los hubieran quitado.
Es correcto. A mí como personas ellos me caen bien, pero lo que acaba de decir el abogado Calix es grave lo que pasó y seguimos igual. Uno pide la identidad y nada. Bueno, yo no la he podido reclamar, yo no la tengo aún todavía. Y usted podría pensar que tengo conectes, que puedo resolver eso, ¿no? Pero no la tengo, esa es la realidad. Andás mal con Oscar Rivera. Y si yo no la tengo, hay un montón de personas que tampoco la tienen. Bueno, Catán no lo he vuelto a ver, pues. Después que ofreció el cielo, la tierra y que era lo máximo esto y... Raúl, pero... Mentira. Pero no solo... Bueno, perdón, Jorge, está en su exposición. ¿Ya terminó? No, me preguntaba de la identidad, entonces la identidad, pues, como le decía, hay irregularidades. Ahorita lo que tenemos que resolver con urgencia es esos 1.6 millones de personas que fueron cambiadas de domicilio de manera inconsulta. Entonces, don Fernando hablaba al inicio que el registro había dicho que con una llamada iba a resolver esto. No lo resolvió, pero esa es la verdad. No, ellos dicen que consultaron a la gente y que la gente escogió el domicilio. ¿A los de Polonia dónde? ¿Verdad? Pero, escogió el domicilio, sí, pero no le preguntaron dónde quiere votar. ¿Quién nos garantiza a nosotros que hicieron ese 1.400.000? Unos dicen 1.400.000, 1.600.000. ¿Quién nos garantiza que la gente fue contactada? Porque la realidad del día de las elecciones, y en eso estamos de acuerdo con Jorge Calix, es que miles de hondureños llegaron a votar al domicilio, incluso al domicilio que decía el censo electoral que nos dieron a nosotros, y cuando llegaron ahí no estaban en ese listado. De tal forma que hay un movimiento inconsulto. ¿Quién tomó esa decisión? Correcto, eso es lo que hay que preguntar. Yo creo que sí es un delito electoral y es un delito contra la seguridad del Estado, ¿verdad? Pero no solo eso, y probablemente en lo que diga Jorge no va a estar muy de acuerdo, pero después en el Consejo Nacional Electoral decidieron que el Censo Nacional Electoral era nada más los 4.8 millones de hondureños que mandó el registro que habían solicitado tarjeta de identidad. Pero el tribunal tiene en su haber histórico un censo de 6.1 millones de hondureños por una decisión que no está en ningún acta, porque no tomaron ninguna decisión formal en ningún consejo ahí, por lo menos no lo han dado a conocer. Decidieron que solo 4.8 millones eran los hondureños del censo electoral. No, pero es que así lo dice una ley que se aprobó en el Congreso. Bueno, pero miles de hondureños que votaron en elecciones anteriores no pudieron votar en esta elección. Y se supone que no iban a tener problema de votar porque se iba a poder votar con las dos tarjetas de identidad. El tema ahora es que todas esas personas que no solicitaron identidad antes de las primarias tampoco la han podido solicitar después de las primarias. Y ya tenemos 2 meses, ¿verdad? Marzo, abril, mayo, junio, a 3 meses estamos llegando después de las primarias. Y el que no había solicitado su identidad todavía no la puede solicitar. El plazo para incorporar gente al Censo Nacional Electoral se está acortando y los partidos políticos van a tener que andar a la carrera viendo a ver cómo llevan sus militantes a las brigadas móviles para que soliciten la identidad, a ver si los pueden incorporar a los listados de votación. Me dice Víctor Valladares. Eso es grave. A mí me cambiaron el domicilio y cuando fui a votar en las internas no aparecía en los listados. Bueno, así como él, así como don Víctor Valladares, hay millones de personas que tuvieron ese problema. No puedo decir que los millones de personas que tuvieron ese problema fueron a votar, pero don Fernando dijo una palabra a la que yo me voy a suscribir: miles. Miles con seguridad se acercaron a su centro de votación y le dijeron: mire, usted no vota aquí. Y, hombre, ese es un problema. En elecciones primarias usted pensará, no es tan importante. Para mí sí es grave, desde las primarias es grave, ¿verdad? Claro. Pero alguien pensará, no es tan importante. Esos primarias, esos problemas del Partido Liberal, del Partido Nacional y de Libre, no es problema mío. Bueno, a ustedes les dieron listados adicionales para las elecciones que prácticamente no funcionaron tampoco. Nosotros pudimos verificar, Jorge,
Y en esto, pues yo no quiero alegar que querían hacer un fraude o alguna cosa, porque evidentemente es un problema técnico el registro, un problema de concepción del proyecto. Mucha gente, ustedes tenían listados de la mesa 220, por ejemplo, en un municipio, aquí en Tegucigalpa. Ese listado que tenía el Partido Libre probablemente era similar que el del Partido Liberal, pero era distinto que el que tenía el Partido Nacional, apartando los listados adicionales, los listaditos. ¿Por qué? Porque habían listados distintos en mesas en donde se supone que los partidos tenían común electorado. Bueno, por el desorden del censo provocado por el registro. Es correcto. Ese problema Entonces, se resolvió si vamos a elecciones, antes de Jorge, las si vamos a elecciones con eso nos vamos a ir a matar. No, es que no se puede. No se puede. Por eso estaba yo diciendo antes que habrá alguien que pensará, hombre, las primarias no importa. Las primarias de alguna manera es un calentamiento, una calistenia para las elecciones generales. Si nosotros en las elecciones generales no tenemos esto resuelto, esto va a ser un desorden. Así que, ya que usted me preguntó de la identidad, a mí me preocupa que al sol de hoy sigamos con el mismo problema. Me preocupa que al sol de hoy sigan estando la cantidad que sea. Yo tengo entendido que es 1.6, otros dicen que es 1.4, es que no deberían de ser ni 10, esa es la verdad. De personas que fueron cambiadas de su centro de votación de manera inconsulta, eso no puede pasar, eso tiene que corregirse, hay tiempo para que se corrija, no se ha comenzado a corregir, lo cual es preocupante, pero hay tiempo, así que hay que poner las barbas en remojo y hay que poner toda la carne en el asador para que esto se resuelva cuanto antes. Otro tema respecto a la identidad, Raúl, yo creo que discutir a profundidad ese tema es una ayuda en este momento. Yo tengo experiencia en el tema del registro, estuve 14, 15 años ahí en el registro, y el problema fundamental para mí es que han convertido en actividades temporales el programa Identifícate. Es decir, están 2 días, 3 días en un lugar y se van. Y el que no hizo su trabajo 2 días se quedó sin nada. Para mí, ¿cuál es la solución del asunto? El registro tiene una capacidad instalada. Tiene más de 310, creo que son como 321, 22 oficinas a nivel nacional de atención al público. Pero en cada municipio tiene un registro civil municipal, con personal que conoce su trabajo, que sabe de registro civil y que sabe de identificación nacional. Ese personal fue excluido totalmente de la actividad de identificación. Crearon un programa Identifícate y contrataron personas que andan trabajando y están temporalmente en esta cosa. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es devolverle al Registro Nacional de las Personas, a los empleados del registro, los registradores civiles municipales, el control de la tarjeta de identidad. El pueblo hondureño debería de estar yendo en este momento, ahorita, a cada registro civil municipal o a retirar su identidad o a solicitar su identidad. Pero están parados porque están haciendo una planificación para salir en miles de brigadas otra vez por todo el país, que solo van a atender por un par de días a la gente y se van a retirar. Ya estamos a 5 meses de las elecciones y la gente no tiene la identidad. Ese es un tema que hay que resolver. Otra cosa, y uno va a tener 2 identidades. No, porque se supone que en agosto termina la vigencia. Pero es que es que yo lo vengo oyendo eso de día. Ese es el otro tema. Ayer dijo Brevé, el presidente del directorio del registro, que han entregado 2 millones de tarjetas de identidad. Es decir, tienen que entregar un aproximado de 3 millones en el tiempo que hace falta. ¿Cuánto hace que está entregando identidades el registro? 2 meses antes de las elecciones primarias. Ha sido un desastre. Empezaron en febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses entregando 2 millones de tarjetas de identidad. Si a ese ritmo caminan, llegamos a las elecciones generales sin que el pueblo tenga en su mano la tarjeta de identidad. Señor, yo siento entonces que Anduray, debemos intervenir. Solo una cosa, vos que estuviste en registro. Dijeron que íbamos a tener identidad para las internas. Es correcto. Sí. No hubo. Correcto. A ver, ¿cuánto fueron las internas? Hace 2 meses. 2 meses. Bueno, vamos por 3.
seguimos sin la tal identidad. Sí, es cierto, es verdad. Hoy exactamente es 14 de junio, hace 3 meses. Entonces, preocupante, pues. Yo, sinceramente, intervendría el registro y pondría a funcionar toda la capacidad instalada del registro ahorita. Los registros civiles municipales que atienden mañana, tarde y noche a la población en forma permanente. La gente sabrá dónde está su tarjeta de identidad y sabrá dónde va a solicitar la tarjeta de identidad. Mire, le voy a Porque hay comentar... otro problema. Fíjate que hay mucha gente que ya le entregaron la identidad nueva y ya la perdió. Y no hay mecanismo de reposición de tarjeta de identidad. Entonces, todas esas cosas tenemos que resolverlas. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral, por ser un involucrado directo en este asunto, debería tomar cierto liderazgo y las cúpulas de los partidos deben tomar una decisión. No podemos dejar que esto avance. Mire, le voy porque a comentar, va a ser una pelota que nos va a llevar de encuentro a todos. Le voy a comentar algo para que usted esté al tanto de nuestra postura, bueno, y el pueblo hondureño también, que tiene derecho. Usted dice, ¿por qué la capacidad instalada del registro no está funcionando? El Consejo Nacional Electoral le mandó una nota al Registro Nacional de las Personas y le dice, miren, señores del registro, ¿quieren trabajar con Identifícate? Adelante, muy bien. Pero también tienen los registros civiles, pónganlos a trabajar. Pónganlos a trabajar. Nosotros como partido les dijimos, bueno, hombre, adelante, hagamos las dos cosas, no hay ningún problema. En el tema de los registros civiles tenemos una sugerencia, una solicitud. Permítannos tener observadores pagados por nosotros mismos. No observadores, empleados, Jorge. Bueno, eso, que esos empleados de Identifícate nosotros los reforcen. Don Fernando, ellos están ahí desde el 2018. Desde el 2018 pidiendo la reestructuración del registro y no la dan, no la autorizan. Entonces, está bien, no la han autorizado, bueno, no hay problema. Por mientras, permítanos tener observadores para que podamos nosotros constatar que se están haciendo las cosas de manera correcta. Perfectamente. No lo han autorizado. Se va a tener que hacer, Raúl. No lo han autorizado. No hay forma, y lo dije yo varias veces en este programa y en todos los programas donde estuve, no hay forma de que en un año el Registro Nacional de las Personas pueda identificar a 5 o 6 millones de personas y entregar 5 o 6 millones de identidades. No existe una técnica y un mecanismo. ¿Por qué? Porque la identidad se le entrega a cada persona y en Honduras no hay una cultura registral. Mira, Raúl, ¿por qué? Es que pusieron gente que no tenía experiencia política en el registro. Nunca los partidos políticos pudimos ir a una elección sin andar rogando a los electores que fueran a sacar su identidad. Buenos días, yo hice cita en línea para retirar mi tarjeta de identidad y me dieron cita para el sábado pasado a las 10 de la mañana y fui como cientos de personas más y cuando llegué al sitio se nos informó que no estaban entregando porque estaban en huelga. Bueno, ahora es que no les han pagado a los empleados de Identifícate, entonces se paralizaron algunas acciones. Urtecho y Ambor, de tanto que se habló de la participación de los 3 partidos mayoritarios en esos órganos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, y al final resultaron igual o peor a los anteriores. Bueno, es un problema de experiencia. Mira, Raúl, yo difiero de él. Ahí el tema... en el registro, si no llaman a directorios anteriores o técnicos anteriores que corrieron de ahí para que les digan cómo desarrollar los procesos técnicos, no van a salir adelante. No, mira, es igual que en el Consejo Nacional Electoral no quieren llamar y yo no sé por qué se ha puesto de moda en Honduras ese desprecio por la sabiduría y por la gente vieja, hombre. Ahí hay un montón de expresidentes de todos los partidos políticos, del Tribunal Supremo Electoral o del Tribunal Nacional de Elecciones, que deberían de estar trabajando como un consejo o consejeros del Consejo Nacional Electoral. Hay muchas equivocaciones y errores que se cometen por falta de sabiduría. Así está el registro. Se les dijo 1000 veces, no lo van a poder hacer. Mira, Jorge, si yo te contara en cuántas reuniones estuve yo del Partido Nacional y les dijimos 1000 veces, lo que Catán les está diciendo no lo va a poder hacer. Es imposible, materialmente imposible, no lo va a conseguir. Uy, chica, antes de las primarias dijeron que en 2 meses entregaban 5 millones de identidades, hombre. Pues es una locura.
Y les preguntas ahorita y te dicen que tienen control del problema y que lo van a resolver y que van a salir adelante. Hay que quitarles de las manos ese asunto. No encuentran la salida. Es cierto. Bueno, ahí usted trajo el tema de la identidad y Es yo que- creo es que que- ahí es que- hay al menos un acuerdo en que es preocupante la Alex, situación que estamos viviendo. Es que vamos a elecciones. No, pues claro, Y no, por supuesto. Hombre, Yo- si no y- se arregla, y- vienen las y acusaciones ojo, ¿verdad? mutuas de fraude. hombre. Comencé diciendo que a mi juicio hay actos constitutivos de delito cuando se le cambia el domicilio a 1.6 millones de personas, o las que sean. Póngale que no sea 1.6, que sino que 1.4 o 1 millón, o las que sean. Mire, A nadie le para deberían de mencionarle cambiar un el caso, domicilio. Yo hablé con el presidente Zelaya antes de las internas de ustedes y él me contaba de la gente que no aparecía, de que los habían trasladado a otros lados. Sin fin de problemas, sin fin. Pero los tuvimos nosotros, estoy seguro que los tuvo el Son Partido problemas Nacional, comunes. los tuvo el Partido Liberal. No fue un tema solo de Son un problemas partido. comunes, es el Si que, desastre del sistema. El asunto es que el censo tenía un vicio y el vicio era 1.6 millones de personas que fueron cambiadas de domicilio. Es más, voy a decirle otra cosa, Raúl. El problema, este servidor suyo, lo identificó en junio del 2020, cuando me mostraron a mí el papelito ese El del formato. enrolamiento, El formato de enrolamiento. el papelito que le entrega a uno, el Ah. comprobante. Y yo voy viendo que no le dicen al elector dónde va a votar, no le están diciendo. Entonces, lo hice de conocimiento del registro en una reunión de junta directiva, jefes de bancada del Congreso. Con el registro les dije, miren, aquí no están poniendo ustedes a la gente dónde vota. No, ese no es trabajo nuestro, me respondieron. Eso es Cuando trabajo. nosotros preguntamos eso es por trabajo eso, nos dijeron del registro, del sí, aquí Consejo. está, y nos enseñaron una plataforma donde sí estaba la pregunta, pero en el campo no la hicieron. No la hicieron. En el papelito no estaba. Don Fernando, cuando uno iba al registro a pedir su identidad, estoy hablando de la identidad vieja, le daban una contraseña que se doblaba en 3. Y ahí decía el centro de votación del ciudadano. Entonces había que hacer exactamente lo mismo, decirle, mire, su centro de votación es tal. Si se lo cambian, por lo menos avisarle. Cuando yo fui a tramitar mi identidad por primera vez, me preguntaron, ¿dónde vive? En la colonia Miraflores, contesté. Está bueno el cafecito. Ahí hay 2 centros de votación, me dijeron. La Escuela Nicaragua y la Escuela Países Bajos. ¿En cuál ¿En quiere dónde votar? quiere votar? En la Escuela Nicaragua, le dije yo. Y ahí está. Eso éramos nosotros. Eso es lo que tuvieron que haber hecho en este momento. Se avisó en junio. En julio, Toño Rivera dijo, lo que Calix dijo el mes pasado, yo lo he comprobado y tiene razón. Hay que corregir eso. En julio. No se corrigió. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En noviembre, cuando ya habían enrolado creo que a 3 puntos y algo de personas, Y ya hoy es 14 de junio del siguiente año. hicieron la corrección en noviembre. Imagínate que Narrala está necio diciendo que no se puede votar con el censo nuevo, porque están cualquier cantidad de gente que le han... Y él dice que es que le han sacado sus 2 millones de electores que andan en el teléfono. ¿verdad? Pero no deja de tener alguna razón porque hay una preocupación en cuanto a quienes están en el censo y quienes no están en el censo. Yo sí creo que... Paul Carvajal dice, cuando Fernando Anduray dirigió el Registro Nacional de las Personas, cientos de miles de muertos votaban a favor de su partido nacional. Debería tener vergüenza de seguir participando en foros con esta temática. También debería ser investigado judicialmente por ser partícipe de los últimos fraudes electorales que nos han costado vidas humanas. Atentamente, Paul Carvajal, dirigente de Libre. Ese no sabe que vienen elecciones en noviembre y que hay que organizarlas. Está viviendo en el pasado. El programa que está organizando, estamos tratando de resolver las próximas elecciones. No es cuestión de sentimientos ni de odios. Es cuestión de que es la democracia la que está arriesgada y la paz y la tranquilidad de los hondureños, porque ese sistema de identificación está fracasado, ¿verdad? Y no es un asunto personal de Por Fernando. otro lado, Raúl, un tema importante que lo mencionó don Fernando y que al menos hay visos de que puede ser positivo, es el sistema de escrutinio, que según el cronograma que ha hecho público el mismo Consejo Nacional Electoral, tienen hasta el 27 de julio, si no me equivoco, para poder contratar la empresa que va a hacer la transmisión de resultados. Eso quiere decir que estamos a las puertas de tener un proceso de transmisión de resultados transparente. Si se hace en julio, se hace a tiempo. Pero con contratación directa.
Bueno, en ese tema no me meto yo, ¿verdad? Ese tema no... Es que esa fue la razón que se argumentó en cualquier cantidad de veces en procesos electorales anteriores y en las primarias, que no pudieron desarrollar un proceso de contratación. Sí, pero en este caso, don Fernando, el tema está en que si la ley electoral, lo están haciendo porque la ley electoral nueva lo ordena, ¿verdad? No, yo creo que hay que hacerlo. Empecemos por ahí. Ordena que para esa fecha esté contratado. Está ordenado, no es una voluntad de los consejeros, es una orden que emana de la ley. Si la ley hubiese estado aprobada con anticipación, con anterioridad, entonces probablemente estaríamos ante otro escenario. Pero bueno, se aprobó hace un par de semanas. Lo que la ley dice que debe estar contratado y probado, dice la ley, porque nosotros hicimos la ley ahí con la comisión. Así es. ¿Verdad? Pero evidentemente no va a poder estar probado, pero por lo menos que lo contraten. De julio a noviembre hay chance para probar y corregir. Sí, si está contratado, como dice la ley, antes del 28 de julio, tenemos chance para hacer pruebas. Pero todo eso está ligado, por eso pusimos tanto tiempo de anticipación en la ley, en el proyecto original que armamos nosotros, porque todo eso está ligado a las capacidades de transmisión de Internet, por ejemplo, en todo el país, ¿verdad? Tiene que haber un trabajo previo de ver cuál es la capacidad que tiene el país en transmisión con todas estas empresas de Internet, para saber qué lugares del país no tienen transmisión de Internet y cómo se va a resolver el problema de la transmisión de resultados en esos lugares, vía teléfono, microondas, qué sé yo, transmisión de imágenes, no sé cómo. En el marco de la pandemia, don Fernando, se aprobó una ley, la primera ley, 2 de abril del año pasado, una ley en donde el Estado autorizaba a utilizar los fondos FIT, que es un fideicomiso de tecnología, que le sacan el 1% de las ventas brutas a todas las empresas del sector telecomunicaciones que está en Conatel, para poder aprobar banda ancha. Sacar ese dinero de ahí para que hubiese en todas las escuelas Internet de banda ancha. Se aprobó en el marco de la pandemia. Yo denuncié un gran negocio, porque estaban autorizando sacar fondos de algo para poner Internet en escuelas en donde no hay niños hoy en día. Así que, de que se puede, se puede. Ahí está el dinero. Ya está ordenada una ley. Lo que pasa es que sus colegas de partido siempre andan pensando en cómo se roban la plata. Y si es así, hombre, no hay nada que ajusten, ni hay nada que se pueda hacer. Pero ahí está la posibilidad, ya le estoy diciendo yo de dónde se puede sacar ese dinero. Mire, respecto a la contratación directa que se tiene que hacer con este sistema de transmisión de resultados, hay que entender que ese proceso de contratación directa se tiene que dar en el marco de una emergencia que tiene que decretar el Consejo Nacional Electoral, y que no es ninguna maniobra del Partido Nacional, porque aquí cuando ya van a esos procesos, entonces dicen que es que el Partido Nacional tiene seleccionada la empresa, o como dijo Rixi, que no hicieron la contratación de una empresa para las primarias, para transmisión de resultados, porque había gente que ya tenía seleccionadas las empresas. Entonces por eso decidieron no contratar. Hoy hay un tema ahí, pero en honor a la verdad. Van exactamente al mismo problema. Van a tener que hacer una contratación directa. Yo creo que hay que alejar esos fantasmas. Hay una diferencia. Hay cualquier cantidad de empresas que pueden hacer el trabajo y que se puede hacer en una forma imparcial, confiable y que nos dé credibilidad a todos los partidos políticos. Yo creo que aquí ya llegó el momento en que especialmente la oposición se quite esas telas arañas de dudas que a todos le andan buscando problemas, le andan buscando dudas, y que vean que la responsabilidad de la organización de las elecciones es conjunta, y más de la oposición, porque nosotros estamos 2-1 en los órganos electorales. Ahí hay un tema que hay que aclarar, don Fernando, porque en efecto el argumento del Consejo es el que usted acaba de mencionar en cuanto a las elecciones primarias. Sin embargo, hay que decir la realidad. Primero, hoy hay una ley que ordena, antes no lo había, número 1. Número 2, en las elecciones primarias recién pasadas, convocadas el 13 de septiembre del 2020, al Consejo Nacional Electoral se le dio el primer desembolso para realizar elecciones hasta el 10 de diciembre, 2 meses después, y yo estoy seguro que usted y yo vamos a estar de acuerdo que sin dinero no se hacen elecciones, ¿o no? Bueno,
Bueno, entonces, los tribunales supremos si no anteriores sacaban fiado, si no tuvieron ese dinero, ahí hay una responsabilidad que no es de ellos. Y en diciembre, para marzo, ya no daba chance para empezar a contratar, a hacer pruebas y todo eso. Hoy estamos ante otro escenario, porque ahorita estamos a 5 meses. Tiene que estar contratado el sistema por lo menos 4 meses antes. Y en 4 meses da tiempo de probar y de hacer las correcciones que haya que hacer, con el único objetivo de que tengamos elecciones libres y transparentes. Bueno, digamos que hay que colaborar en eso también, porque es un problema toral de las elecciones, ¿verdad? La seguridad del acta electoral tiene que ver con que el acto original que se llena en la mesa, firmada y sellada por los miembros de la mesa, sea inmediatamente transmitida su imagen y sus resultados al Consejo Nacional Electoral, a cada centro de cómputo de los partidos políticos en línea directa, a la observación internacional y a la prensa nacional. Así lo dejamos en la ley. Es una obligación que de la mesa electoral el resultado primario llegue en esas 4 vías, en una sola transmisión, a todos estos 4 sectores, para que todos manejemos los mismos resultados y las mismas imágenes de las actas, de tal forma que cuando la documentación electoral en la mesa electoral venga de regreso al Consejo Nacional Electoral, sea exactamente las imágenes y los datos que todos tenemos en nuestros centros de cómputos o en nuestro haber, y que concuerden con la copia certificada que se le va a entregar a los partidos políticos del resultado de la elección. Así fue, vale la pena recordar que así fue en el 2017, se transmitió de manera simultánea desde el centro de votación a los partidos políticos. Había un servidor en el Partido Nacional, un servidor en el Partido Liberal, un servidor en la Oficina Central de Libre, un servidor en el COEP y el servidor del Tribunal Supremo Electoral. Así se hizo. ¿Cuál fue el problema? Que con el 71% de actas transmitidas y recibidas en estos servidores de manera simultánea, don David Matamoros Batson dijo: paren la transmisión y tráiganme las urnas. El 29% restante no se transmitió desde los centros de votación, se transmitió desde Infop. Esa es una realidad. ¿Y qué dice Narrala? Esa es una realidad. ¿Y qué dijo Narrala? Esa es una realidad. Que las 3.000 actas que faltaban... Dígame si yo estoy mintiendo. Solo dígame si yo estoy mintiendo. Lo que yo acabo de decir es real y está aprobado, y está en las declaraciones de él. Pero no solo eso es real. Se cayó el sistema 640 veces. No solo eso es real. También eso es real. También es real que ningún partido ha llevado o llevó un acta a decir: esta acta es distinta a la que tiene el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo Electoral. Ningún partido dijo: esta acta que tenemos nosotros es diferente a la que tiene el Partido Nacional. Todas las actas que le entregaron a la OEA, que le entregaron a la Unión Europea, coinciden 100%. Lo que tenía Libre, lo que tenía el Partido Liberal y lo que tenía el Partido Nacional. ¿Y por qué no la transmitieron desde los centros de votación? Y lo que tenía el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué no se transmitieron desde los centros de votación? Todo el problema se origina cuando en Libre, no sé por qué razón, no recogen más de 3.000 actas electorales que no les aparecen por ningún lado. Dice Narrala que fue que Libre se las vendió al Partido Nacional, dice Narrala. ¿Por qué no Eso se es lo que ha estado diciendo él ahí. Solo contésteme esta pregunta puntual, por favor. El tema es que no podían declarar electo a Narrala presidente faltando 3.200 actas electorales que computar. Pero ¿verdad? Sí se puede declarar presidente a alguien al margen de la Constitución y con 640 veces que se cayó el sistema. Cuando se incorporaron esas actas al resultado, cambió el resultado. Seamos un poco congruentes. Bueno, claro, pero esa es agua, actas que fueron transmitidas desde el Infop. Eso hay que decir la verdad. Esa es agua corrida. Necesitamos darle a la próxima elección. Esa agua corrida, pues el problema sigue ahí. No hay identidad. Pero estamos 2-1 ahí. Lo que le voy a decir ahora... ¿Qué ha hecho Rixi y Paola para corregir eso? Yo se la voy a poner así de fácil. Y para que lo sepa el pueblo. ¿Dónde está? Porque en eso sí le voy a dar la razón. ¿Dónde está el informe? Hoy, eso ya no va a poder ser. Porque fue posible en el pasado, porque estaba David Matamoros Batson y habían 2 peleles que no hacían nada, que no decían nada. Eso no va a pasar esta vez. Eso no va a pasar esta vez, Raúl, va a pasar. Bueno. No se va a quedar callada. Ni la abogada Moncada, ni la abogada Ana Paola Hall. Número 1. Número 2. Permítame, don Fernando, por favor. Número 2. David Matamoros Batson dijo
de manera unilateral, en un órgano colegiado, cerremos las votaciones a las 4. Eso no va a volver a pasar. De ahí dijo, paren la transmisión, tráiganme las actas, las urnas acá a Infop, y de aquí yo las mando. Y ahí empezaron los votos planchados, la curva de Watson y las 640 veces que se cayó el sistema. Tenía un impresor imprimiendo papadas ahí. Si la abogada Rixi Moncada llega a ver un impresor ahí imprimiendo actas para adulterar la voluntad popular, la quema, la quema. Eso no va a volver a pasar. Olvídense, cachurecos, si creen que van a poder usar otra vez la farsa de los votos rurales y la curva de Watson. Miren, eso ya no va a ser posible. no entremos a esas cosas porque vamos a tener que hablar de lo que pasó en la bodega electoral de las primarias con las cosas que hizo Libre ahí. Dicen que fuiste a armar un relajo ahí. No, pero es que se querían meter con las cosas del partido. Pues. Rixi quería que los de Libre me contaran los votos y me vieran las actas del Partido Nacional ahí en la bodega. Entonces ahí tuvimos que pararla. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué y querés que te cuente tus votos yo? Yo no tengo problema. No, ¿y cómo que no tenés problema? No tengo. ¿No hubieras podido hacer toda esa inflación de votos que hicieron ahí? No, hombre? Señor. No, y ¿Sabe? no Solo- lo- y se no lo lo cuento. digo yo, no lo digo yo, se lo lo dicen- cuento. le dicen los y de se lo- Libre. y se lo cuento para que. No, usted está afirmándolo, Entonces, pero se lo voy a contar no, solo para que le no, quede no, claro. no. Con Hasta- aquí Raúl Valladares de testigo. Preguntale Solo a Ávila. permítame decirle esto. Con Raúl Valladares de testigo, que me va a decir si estoy mintiendo o no. Yo, Jorge Luis Cálix Espinal, yo, ahorita, soy uno de los que tiene impugnado el proceso. Cierto. En donde hubo irregularidades. Es cierto. En donde hubo irregularidades. Aunque me favorezcan, entre comillas, porque eso no favorece a Que nadie. le pusieron más votos de los que Aunque deberían me tener. favorezcan, y lo digo entre comillas porque eso no favorece a nadie, yo no solo las impugné en el Consejo me dijo, mire, ya no vamos a abrir las urnas. Y yo me pude haber quedado así, con eso. ¿Sabe qué hice? Presenté recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, Y ahí le está. pusieron más votos de los que deberían tener en las urnas. Contaron los votos de nuevo. ¿Y cuál es el resultado? El mismo. Yo sigo estando en primer lugar. Y sí hay, le cuento para que sepa, sí hay modificación dentro de la planilla de Libre, pero no de este servidor suyo. Bueno, yo no conté votos de Libre. Yo lo que sé de Libre, de inflación de votos, es por lo que denunció Méndez, lo que denunció Ávila, lo que denunciaron candidatos a diputados. Sí, y es todo. que cualquiera puede denunciar, el tema es lo que uno puede probar o las acciones de uno. Correcto, Porque es correcto. a usted lo denuncian de que los indios le pagaron para que le diera identidad. Totalmente, A mí no me consta totalmente eso. de acuerdo con A mí usted. no me consta eso. Cualquiera puede Lo denunciar. que sí puedo probar yo es que yo Eso fue- impugné ante el eso Consejo fue lo que Nacional hicieron en el Electoral. 2017. El Cualquiera Consejo puede Nacional denunciar, Electoral me pero dijo, presentar mire, pruebas, no vamos a abrir las urnas, me dijo el Consejo Nacional Electoral. Yo me pude haber quedado de brazos cruzados porque eso, ¿Cómo? insisto, entre comillas me beneficia. ¿Y qué hice? Apelé y le dije al Tribunal de Justicia, ahí hay indicios de irregularidad. Lo correcto es que se abran las urnas y se cuenten los votos. Bueno, los que tienen que creerle son los de Libre a él. A nosotros no nos interesa eso. Mire, ese es un problema interno del Libre, los fraudes que se hacen en Libre. Pero esa aseveración de que cualquiera puede denunciar es correcta. En el 2017 cualquiera denunció. Que tengan las pruebas es otra cosa. Hoy todavía, Las pruebas hoy, ahí están. Hoy se le pregunta. La misión de observación de la llegó OEA dijo, hay Rixi, que repetir las elecciones. Llegó Rixi al Consejo Nacional Electoral. Perdió un año. Un año perdió buscando pruebas del fraude electoral, porque llegó a desmontar el fraude electoral. Perdió un año metiéndose por todos lados, revisando papeles, hurgando gente, todo. Y no tiene ni la mitad de una prueba electoral de fraude. Ni la mitad. No tienen ninguna prueba de que haya habido fraude electoral y siguen alegándolo, pero bueno, las pruebas nos ahí están. interesa. Yo creo que empezamos bien el programa viendo cómo ayudamos a salvar el proceso electoral de noviembre, porque sí hay asuntos que resolver. El tema, por ejemplo, de la infraestructura de los centros de votación, ese es otro tema grave, ¿verdad? Hay muchos lugares donde no se han podido instalar. Bueno, en las elecciones generales vimos en casas particulares o en la calle se instalaron mesas para que pudieran funcionar, ¿verdad? Entonces hay que hacer una actualización. ¿En dónde?
en varios lugares en donde no se pudo porque las escuelas que estaban cerradas, que estaban destruidas por el huracán, entonces tuvo que resolverse de emergencia y poner en algún lugar la mesa electoral. Sí, ¿verdad? Entonces centros de salud. Es correcto, pero tuvo que tomarse medidas de esas. ¿Qué se ha hecho para evitar que eso suceda? Porque el que la urna esté en un local con condiciones de seguridad, por lo menos cerrado para que la gente pueda ejercer el voto, es una de las garantías, ¿va? El tema de la pandemia también, yo creo que en las elecciones primarias no vimos un buen sistema sanitario en las elecciones primarias para garantizarle a la gente que no hubiera tanto riesgo de contagio. Todas esas cosas hay que revisarlas porque las primarias hubieran sido mucho más concurridas si hubiésemos tenido mejores condiciones sanitarias para la gente. Debo decir Aún que así, el tema que están mencionando es sumamente importante que se tome en cuenta desde ahora, porque hay centros de votación que ya no existen. Es correcto. Hay centros de votación. Güey, a ver, no me quiero imaginar cómo es tierra adentro de la cuestión. Yo le voy a hablar de Tegucigalpa. Solo aquí, me dice Mateo Montalbán, a mí en Olancho me habían dejado fuera, pero con la apelación y la sentencia que te envié, ya soy parte de los 7 diputados de Olancho de Libre. Ya que estaban tocando el tema, quiero que me elogies al Tribunal de Justicia Electoral, no así al Consejo Nacional Electoral, que ellos sí obraron mal. Estas cosas deben mejorar, ¿no? Bueno, debo de decir, como yo dije hace un ratito, yo presenté una impugnación, el Consejo me dijo no vamos a abrir las actas, fui al tribunal, el tribunal abrió las urnas. Y eso, ahí hay dos cosas. Eso realmente es importante, Raúl, es importante que se abran las urnas. Bueno, don Fernando en el 2012 exigía también que se respetara el tema del voto por voto. Hombre, que se abran, ¿cuál es el problema? No, yo no. No, pero usted estuvo de acuerdo, porque usted estaba en otro movimiento. No me metí a eso. Y es verdad, el Tribunal de Justicia abrió las urnas que el Consejo no quiso abrir. Eso Pero es una realidad. Me dice alguien de... Ahí hay dos cosas. Por un lado, se prueba la manipulación en las urnas y que el Consejo Nacional Electoral no quiso atender eso. ¿Qué pasó en el Consejo Nacional Electoral? Dice aquí... Y lo bueno es que el Tribunal de Justicia decidió abrir las urnas. Decidió abrir, y eso es positivo. Totalmente. A mí me parece que eso nadie es un puede adelanto. enojarse por eso. Estamos totalmente de acuerdo con Raúl Libre cuadró los cuadernos de votación con las actas y dejó varias actas de diputados en blanco. En la bodega electoral. Y no permitieron observadores de sus movimientos. En la y bodega las maletas electoral de las hicieron actas eso. municipales por las que peleó tanto venían completamente selladas. No se usaron y ese capricho le costó 1.6 millones. Bueno, pero bueno, como digo yo, que es agua corrida y no nos ayuda en nada en el Es debate. preciso corregir el tema de los centros de votación. Una pausa. Porque si usted le va a dar ahorita a una persona, mire, va a votar en la escuela Jardines del Saber, que queda allá en el sector de La Vega. Y llega, ya no existe. Y es correcto. No es que ya no existe, los mandan a otro centro de votación. Eso hay que corregir. Al concluir 3 días de lo que Biden llamó una reunión extraordinariamente colaborativa y productiva en la cumbre del Grupo de los 7, el mandatario dijo que había un entusiasmo genuino por su participación. Estados Unidos ha vuelto a liderar el mundo junto a naciones que comparten nuestros valores más arraigados, declaró Biden en una conferencia de prensa antes de salir de Cornwallis para visitar a la reina Isabel en el castillo de Windsor. Creo que hemos progresado en el restablecimiento de la credibilidad estadounidense entre nuestros amigos más cercanos. El presidente, que se encuentra en un viaje de 8 días por 3 países, anunció en la cumbre del G7 un compromiso de compartir 500 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y presionar a los aliados para que hagan lo mismo. Los líderes confirmaron el domingo su intención de donar más de 1.000 millones de dosis a países de bajos ingresos en el próximo año. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos. Me dice Wilmer, yo cuando fui a votar a las internas, el lugar donde me tocó votar, los dueños se mueven de local a cada rato y uno va a tontear. Es el Instituto Gustavo Adolfo Alvarado, es colegio privado y el Tribunal Supremo Electoral debe resolver eso porque lo hacen pendejear a uno. Bien, me dicen también, Raúl, toca el tema de la segunda vuelta con Anduray y Jorge Cali, ¿qué piensan? Ya les voy a preguntar. Y Eddie, ahí te mando algo que
me está enviando don Fernando Anduray para que lo pongamos. No, esos del registro le tienen que poner las pilas. Estamos en problemas. Mira si lo puedes poner en la pantalla. La situación, estamos a 5 meses de las elecciones. ¿Y usted qué dice de la segunda vuelta? Mire, la realidad política del país cambió drásticamente a raíz del golpe de Estado. En el 2000 vivimos hasta esa elección dentro de un bipartidismo en donde el que ganara, Pepe, Mel, Maduro, Flores, Reina, Callejas, Ascona y Suazo Córdoba, el que ganó, cualquiera de esos, ganó con la mitad más uno de los votos de cada elección. El artículo 236, si no me equivoco, de la Constitución de la República establece que para ganar la presidencia de la República se requiere mayoría simple de los votos. Mayoría simple, búsquelo en el diccionario, en cualquiera que usted quiera, desde el más pirujo hasta el de la Real Academia Española, y le va a decir que mayoría simple es la mitad más uno. En la elección de 2013, el que fue declarado ganador no obtuvo la mitad más uno. En la elección de 2017, el que fue declarado ganador no obtuvo la mitad más uno de los votos. Esa es una realidad. Entonces, esos dos últimos mandatos han incumplido el precepto constitucional establecido en el artículo 236. La segunda vuelta se requiere para cumplir, uno, con la Constitución misma, que establece que tiene que haber mayoría simple para poder declarar ganador a alguien, y dos, para revestir el solio presidencial de legitimidad, porque no se puede tener un presidente de minorías, porque gobierna con más de la mitad en contra, y ese es un problema. El sistema actual funcionaba en la realidad bipartidista de antaño. La realidad multipartidista de hoy nos exige nuevas herramientas jurídicas electorales para poder darle legitimidad a los gobiernos, y eso es la segunda vuelta. ¿Se puede aprobar para esta elección? Desde el punto de vista particular, muy personal de Jorge Cálix, por supuesto, con toda, no soy un gran doctor del derecho, soy un simple abogado que tiene su criterio propio, y ese criterio a mí me dice que vía interpretación la segunda vuelta puede ser posible simplemente con aclarar que es mayoría simple. La Constitución establece como requisito sine qua non para obtener la banda presidencial la mayoría simple. Ahora, no dice qué pasa cuando no se obtiene la mayoría simple, pero sí dice que ese es un requisito. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos corregir. Pero bueno, también tengo los pies sobre la tierra y entiendo que esto pasa porque el Partido Nacional tenga la voluntad de hacerlo. Tienen 61 votos en el Congreso, nosotros 30, el Partido Liberal 26, sumados los dos partidos hacemos 56 y se requiere mayoría calificada de 86. Así que yo pongo los pies sobre la tierra y entiendo que es difícil, pero se puede, y no solo se puede, sino que es necesario. Ajá. Bueno, yo debo aclarar que en todos los sistemas parlamentarios y sistemas de votación que yo conozco, la mayoría calificada es la que establece porcentajes y la mitad más uno es una mayoría calificada, igual que las 2/3 partes, igual que las 3/4 partes o la totalidad o la unanimidad. Una mayoría simple es, por ejemplo, Jorge, cuando en el Congreso ustedes se reúnen, un quórum de 85 diputados que están presentes ahí, discuten una ley y la aprueban 50-35, por ejemplo. Esa es mayoría simple, de los que están presentes. Y es el mecanismo de decisión que tienen los patronatos, los colegios magisteriales, las asociaciones gremiales, el COEP, las juntas directivas, cuando votan y, aunque sea por un voto más, gana una posición, pero no es la mitad más uno. Esa es la simple mayoría.
Ya cuando se requiere mitad más uno, estamos hablando de mayoría calificada, que es un criterio que se ha utilizado formalmente en muchos países para una segunda vuelta. En otros países se establece un 45%, por ejemplo, de mayoría, condicionado a que el ganador tenga, por ejemplo, un 10% más de ventaja sobre el que quede en segundo lugar. Pero el tema es que eso requiere reforma constitucional. Jorge está pidiendo una interpretación constitucional en el Congreso. Este asunto es un asunto de fortalecimiento del sistema político electoral nacional. Cuando los políticos hacen cálculos particulares de que le puede convenir o no le puede convenir la segunda vuelta y empiezan a presionar para la próxima elección, lo que están viendo son sus intereses particulares. Así, muchos líderes que ya están de salida calculaban que con una segunda vuelta tal vez después podían hacer una mayoría para derrotar al Partido Nacional. Porque el propósito de la oposición política cuando habla segunda vuelta no es fortalecer la democracia, es sacar al Partido Nacional. Así empezó Jorge este programa, que los nacionalistas no pueden seguir gobernando, que los nacionalistas no deben, y dijo varias cosas ahí en su tesis de oposición. El tema es que el doctor Mauricio Oliva el año pasado les dijo, bueno, creo que ha llegado el momento de hablar de segunda vuelta. ¿Sí o no, Raúl? ¿Y qué pasó? ¿Mel no quiso hablar de segunda vuelta? No, por favor, no, por favor. Tenían dos proyectos presentados, uno por Libre, creo que lo presentó Jorge Calles. Yo lo presenté, tú no y digas el que otro no es cierto. lo presentó el Partido Liberal. Y No, cuando dijo, falso. ya ha llegado el momento de hablar de segunda vuelta, Falso. y empezaron a hacerse los conciliábulos para hablar de segunda Falso. vuelta, no había una Falso, posición falso, unificada. totalmente falso. Y lo dijo el doctor Oliva públicamente. Falso. Hoy el doctor Oliva dice, bueno, discutamos la segunda vuelta. Y yo creo que debe hacérsele caso al doctor Oliva y que procedamos a discutir una posible reforma electoral para que la segunda vuelta se ponga en práctica en el 2025, sin saber quiénes son los candidatos, sin saber quiénes son los interesados, particularmente en la próxima presidencia del 2025, pero que eso sea para fortalecer el sistema democrático hondureño. Yo creo que la oposición debe estar consciente que cuando proponen cosas para sacar al Partido Nacional del poder, el Partido Nacional le va a decir que no, hombre. Yo tengo que Pero hacer cuando una aclaración. proponen cosas, por ejemplo, como nos pusimos de acuerdo, para fortalecer la ley electoral y tratarle de dar paz y tranquilidad, confianza, credibilidad y transparencia al próximo proceso electoral. Entonces, cuando hablamos de eso, hay acuerdos políticos, hombre. Entonces, la oposición tuvo perfectamente en este momento, tuvieron la posibilidad de hacer una alianza general y con esa alianza evitaban la necesidad de una segunda vuelta porque prácticamente íbamos a ir Partido Nacional contra toda la oposición unificada. Pero no fueron capaces de ponerse de acuerdo y quieren que esa falta de capacidad de armonía, de diálogo interno que debe tener la oposición, la suplamos permitiéndoles que tengan segunda vuelta porque son incapaces de platicar. Es decir, piden que al perdedor se le permita, el que quedó en segundo lugar y los otros perdedores, se les permita seguir en elecciones después de perder las primarias, se les permita seguir en elecciones amarrados y agarrados de la mano con el que quedó en segundo lugar, a ver si así le quitan el triunfo al que quedó en primer lugar. Tengo la obligación. Yo le voy a decir una cosa. La obligación de. Nosotros estamos trabajando, Raúl, contra todo lo que diga la oposición, de que es que para afuera, que van, que esto, que el otro. Nosotros sabemos que la paz y la tranquilidad pública de Honduras depende en gran parte de que el próximo presidente sea electo con un porcentaje enorme de votos. Nosotros estamos conscientes que el único candidato nuevo aquí se llama Tito Azura. Okay. El único candidato que tiene esa tiene como 10 minutos de estar hablando y no quiero ser irrespetuoso, pero si solo él va a hablar, ¿cómo es la cuestión? Estamos diseñando nuestro programa de trabajo, Fernando, nuestro programa candidatural, el programa de campaña del Partido Nacional, para tratar de ganar con más del 50%. No quiero ser maleducado, pero votación. usted no se calle. Entonces voy a tener que interrumpirle, porque cuando yo hablo trato de ser concreto para darle a usted su espacio.
Pero usted habla de una cosa después de la otra y al final termina como Cantinflas diciendo nada. No, hombre, le Pero dije mire, que le va a ganar Tito Afura las elecciones Le voy con a el decir 50%. dos cosas. De todo lo que usted dijo hay dos cosas a las que vale la pena que yo me refiera. La primera es aclarar una mentira que ha dicho usted. Dice usted que Mel Zelaya no quiso. Aquí yo le estoy diciendo que eso es falso. Yo presenté el proyecto de ley. ¿Qué es la realidad? Nunca ni siquiera se nombró comisión de dictamen. Esa es la realidad. Eso no es culpa de Mel. Ponga la segunda vuelta a votar hoy y usted verá los votos de libre. Y ya está. Así que le digo primero que usted miente. Número 2, con lo último que acaba de decir. Pueblo hondureño, quiero que me permita, Raúl, apareció Mel Zelaya, ¿ya viste ahorita? quitarme la mascarilla solo para que la gente me mire la cara porque quiero decirles algo. No importa lo que le vengan a decir a usted. No importa que le vengan a decir que este candidato, que es nuevo, que es distinto, que es diferente, es cachureco. Ningún cachureco merece, ni uno solo merece ostentar el solio presidencial después de 12 años de darnos duro, de golpearnos, de 12 años de trancazos, de 12 años de corrupción y de narcotráfico. Que no se le olvide que fueron ellos los que le agarraron dinero al Chapo Guzmán, que no se le olvide que fueron ellos, el partido de don Fernando Anduray, los que trafican con cocaína marca TH hacia Estados Unidos, que no se les olvide que son ellos los responsables del Seguro Social, de la SAC, del caso Pandora, de que en la pandemia usted no haya recibido ningún tipo de ayuda, que son ellos los que sobrevaloraron mascarillas, los que sobrevaloraron televisores, percoladoras, hospitales, por el amor de Jesucristo. Eval Díaz llegó al Congreso 3 días antes del cierre de la pandemia a decir vamos a construir 90 hospitales, no hay ni una piedra de ningún hospital. Y el pisto, ¿dónde está? ¿Dónde está el dinero, don Fernando? ¿Dónde está el dinero? Partido Nacional, contésteme uno solo. Ninguno de ustedes merece gobernar este país. ¿Por qué? Lo han dirigido para hacerse ricos, porque nos han saqueado, porque han explotado nuestras tierras, porque están vendiendo el país con las zonas exclusivas para delincuentes y extraditables llamadas sedes, porque lo que quieren es tener pistas para que pueda aterrizar su droga tranquila y después ni siquiera someterse a la justicia hondureña. Son unos sinvergüenzas, unos pícaros, unos corruptos. No les digo más porque soy cristiano, pero la verdad es que no merecen gobernar. Y no importa, ojo, no importa a quién le pongan, no se dejen engañar. Son cachurecos y van a gobernar los mismos, con los mismos. ¿Y qué van a hacer? Lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Robar, traficar, mentir, matar. Eso es lo que hace el Partido Nacional de Honduras y por eso no los vamos a dejar continuar. Fernando. Bueno, yo también me quito la mascarilla. Y le digo que 3 o 4 personas ahorita les dio un infarto. Que soy miembro del Partido Nacional de Honduras, que tenemos el mejor candidato a la presidencia de la República, no fracasados, porque los candidatos de la oposición todos son fracasados, ninguno ha ganado ninguna elección. Y lo que vi ahorita yo con Jorge Cáliz es un político derrotado, angustiado, desesperado, diciendo cualquier cantidad de sandeces, repitiendo lo mismo que han repetido por 12 años, con el mismo discurso de siempre. No entienden que enfrente tienen un candidato presidencial como papi a la orden que genera esperanza, la que no genera Xiomara, lo que no genera Narrala. Ninguno de ellos genera la esperanza que genera Tito Afura, porque es un hombre probado en el trabajo, es un hombre con hechos concretos. Los candidatos que ellos tienen no han hecho nada, nada, nunca. Y cuando les preguntan por su programa de gobierno, y les estaba preguntando la Iglesia Católica ahorita, ¿va? Ajá. ¿Y los programas de trabajo dónde están? Ajá. ¿Y los programas de gobierno? ¿Con qué piensan gobernar? Con esos insultos.
Yo creo que aquí el que ha ganado votos hoy es papi a la orden, porque no está insultando a nadie, no está generando un proceso de confrontación. Yo creo que cuando mienten, porque este sí es mentiroso, este no quiere hablar de las declaraciones de los narcotraficantes en Estados Unidos que dicen que le dieron millones a Mel Zelaya. ¿Y por qué no lo meten preso? Y que su familia está también involucrada en muchas cosas de esas. Y están en las declaraciones en Estados Unidos. No, pero esos narcotraficantes no le interesan a él. Le interesa nada más echarle riata a Juan Orlando Hernández. Métalos presos. Y decir que los cachurecos no tenemos derecho a gobernar. Mire, Jorge Cálix, para que usted nos quite ese derecho, necesita que su partido tenga más de 1.500.000 votos. Y lo vamos a obtener. Y prepárese, porque nosotros sí hemos probado tenerlos. Prepárese, porque va a ser derrotado nuevamente. Porque todo su insulto, todo su odio, toda esa confrontación que generan. Ahí andan organizando ya un montón de cosas con Gilberto Ríos. Ayer estaban en Cihuatepeque organizando un montón de cosas para atacar públicamente en las calles, la lucha de calles contra las sedes. La patria. ¿Cuándo han hecho un empleo? ¿Cuándo han creado un empleo? Y aquí pasan atacando al gobierno, la misma se juntan ahora con la empresa privada, los sectores antagónicos. Viene el peloncito de allá del norte y se junta con ellos a pedir trabajo y a decirle al empleo que dónde está, a decirle al gobierno dónde está el empleo que iban a generar. Ajá. ¿Y quién es el que debe generar empleo en un país? El gobierno. ¿Quién les ha dicho eso? Es la empresa privada, por Dios, la que tiene el dinero. ¿Dónde está el dinero? Está en los bancos, está en las instituciones financieras, en esas que se pelearon con Juan Orlando Hernández cuando le bajó los intereses a las tarjetas de crédito. En esos que hoy están pidiendo que les bajen los impuestos y que aceptan las sedes, sí les permiten también las prebendas que van a dar en las sedes y que ahora se las den también a una empresa privada que no genera empleo en ningún lado. Y ellos están trabajando en una estrategia conjunta ahora con Barquero y con Narrala y con alguna gente para atacar las sedes en el país. ¿Por qué? Porque si se genera empleo, el gobierno se prestigia. No hay duda que habrá muchas cosas por las que se tiene que rendir cuentas, pero tampoco hay duda de que quienes han trabajado en este país somos los cachurecos, mientras ellos han destruido todo. Trabajado. Y vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir ganando elecciones, porque somos el mejor partido, el más organizado, con el mejor candidato a la presidencia de la República. Ahí pasan atacándolo todos los días, viendo a ver si les contesta. Tito Afura no va a pelear con nadie. Tito Afura va a mantener su imagen de hombre trabajador, su imagen de hombre que tiene la capacidad para organizar. Ahí vienen muchas obras, así como esas que se están haciendo en Tegucigalpa, que no inauguran ninguna y no hace bulla. Así como todas las represas de Tegucigalpa que ya fueron licitadas prácticamente y que ya empiezan a ejecutarse. Ese es el hombre que tenemos de candidato. ¿En dónde? El hombre que empieza a trabajar sin hacer ¿cuáles bulla. represas? Va a transformar Honduras y la oposición ¿dónde están las ni represas? cuenta se va a dar porque ellos de gobernar no saben nada. ¿Dónde están las Solo represas? saben de destruir. Que me digan dónde están las represas, No, por si favor. Es que las cosas positivas. Una, ¿dónde está? Las Solo dígame cosas dónde está. positivas que pasan en el país ellos no las Solo conocen. dígame dónde está y Porque está. Y siempre me van calla a la andar boca. buscando las Y me cosas calla la boca, malas. pero dígame dónde está y me calla la boca. Vaya y vea. No sabe dónde está. Ya están hechos. Ay, ya dígame están dónde, hechas, dígame dónde. Ya están hechas. Solo dígame todos los dónde y me proyectos, calla la boca. Ya se empieza con y la me represa deja de Zabacuante ahorita. como tapudo, pero cálleme la boca, Ya. dígame dónde está esa represa Bueno. o al menos a dónde se va a construir. Se va a quedar mudo. Bueno, pero no dígamelo, va a dejar pues. de ser tapudo. Dígamelo. Porque aún mudo, yo creo que va a dígame seguir dónde diciendo está y deje un de montón mentirle a esta cosas, gente. ¿verdad? Hablan de 12 años y ustedes tienen 12 Yo años en los creo- que no saben lo que es llegar temprano Yo al trabajo, creo- hombre. yo Usted, por creo ejemplo. que el discurso de la oposición está agotado, terminado, fracasado. No tienen nada nuevo que ofrecer. Solo que corruptos, que narcotraficantes, que desgraciados, La que verdad, pandemia, estamos que diciendo la cachurecos verdad. malos. Ningún cachureco ¿Y usted qué tiene que derecho a ofrecer? gobernar. Ya no van a traficar coca, sino que van a diversificarse, van a traficar con otra droga. Se atreven a atacar al partido más grande y se atreven a llorar todos los días diciendo que va a ganar el Partido Nacional porque no pudieron hacer su alianza.
y le echan la culpa al Partido Nacional. Nosotros vamos a ganar las elecciones. Xiomara Castro va a ser la próxima presidenta de Honduras. Y va a ver cómo se gobierna. Necesitaban juntarse todos en una alianza para ver si así podían ganar. Nosotros vamos a ganar las elecciones con Xiomara Castro. Las dos cosas que se necesitan para ganar y vamos elecciones. a tener una mujer tenemos que gobierne como se debe. El más organizado, el más fuerte. El más corrupto, y el más narco. El mejor candidato a la presidencia. ¿Y quién lo va a financiar si el Chapo ya está preso? Todas las cosas malas que dice Jorge del Partido Nacional no convierten a Xiomara en una candidata experimentada para gobernar este país. Es que para... Y no convierten a Narrala en un hombre con experiencia para gobernar este país. Gobernar la única regla para gobernar la puso Benito Juárez hace más de 100 años. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ustedes no nos han respetado. Ustedes nos han robado la paz, se han robado nuestro dinero. No pueden gobernar. Xiomara Castro va a respetar el derecho de todos. Así que el principal compromiso de la oposición política debe ser que van a respetar el resultado electoral. No grite tanto porque le puede dar algo. Tráigame un tecito ahí. Tráigame un tecito a don Fernando. ¿Será que está hablando en silencio este señor? En su edad no debería de ponerse de esa forma. Lo que pasa es que mi voz es más de hombre. No debería ponerse de esa forma porque su edad es peligroso. Él está gritando, está haciendo un esfuerzo de ratos de gritar y está tratando de hacer un esfuerzo para evitar que se conozca lo que yo diga. Recuerde usted ya ratitos pinta canas. Necesitamos el compromiso de la oposición política de que van a respetar el resultado electoral. Y fíjense cómo lo estoy diciendo. Ahí está tomando agüita porque ya está ahogando. ¿Compromiso? Fíjense, el compromiso es respetar las elecciones. Y lo estamos pidiendo nosotros, que sabemos que estamos 2-1 en el Consejo Nacional Electoral. Sabemos que Rixi con Ana Paola hacen su antojo y se le imponen en todo lo que pide Aguirre. Ellos están organizando y dirigiendo el proceso electoral. ¿Quiénes? Ellos, Partido Liberal y Libre. Ellos decidieron que en las primarias no iban a haber sistema de transmisión de resultados. Ellos decidieron que las credenciales las iban a entregar a lo loco, como lo hicieron en las primarias. Ellos decidieron que no iban a haber reglamentos para escrutinios. No es cierto. Todas esas cosas. Don Fernando, sepa que nosotros pedimos listados exigiendo y ustedes votaron con los liberales para que no se pidiera. El resultado electoral de noviembre, que se comprometan. Lo vamos a respetar porque Xiomara va a ser la presidenta de Honduras. Mayoría en el Consejo Nacional Electoral. La banda presidencial. Ahí en el Consejo Nacional Electoral, donde van a anunciar que papi a la orden gana las elecciones, respeten ese resultado, comprométanse desde ahorita, porque las elecciones las están organizando. Las elecciones nosotros las vamos a ganar con contundencia las vamos a ganar. Y bueno, insisto, le diría que lo invito a la toma de posesión, pero la verdad es que el día que se cuenten los votos vamos a salir de dudas con eso. Pero lo que se vio en las elecciones primarias es que las urnas de Libre estaban vacías. Y lo que se las vio del Partido Liberal regularcitas y las del Partido Nacional abarrotadas de gente. Y lo que vimos en las elecciones, lo que vimos en las elecciones primarias es que el Partido Nacional tiene 300.000 votos nulos. ¿O no, Raúl? ¿Tiene 300.000 votos nulos, sí o no? Pero en las generales votan por el partido. Ay, hombre, o sea, en las primarias votan diciendo corruptos, narcos, y en las generales votan por el partido. En las primarias se les vio vacías las urnas. En las generales esa gente vota por nosotros. Se les vio vacías las urnas. En las generales esa gente vota por nosotros. Y encima de que se les vio vacías las urnas, se mataron ahí con denuncias de fraude y 2 precandidatos salieron volando ahí para otro partido. Y así nos quieren ganar las elecciones. Están locos, hombre. No, mire, si aquí el primer alegato de fraude lo hizo Ricardo Álvarez en el 2012. No nos equivoquemos. ¿O no? Lo que pasó en marzo de este año es el reflejo de lo que está pensando el pueblo hondureño electoralmente. Ahora, hay una cantidad grande de gente que no tiene partido político. Esa gente va a comparar a Yani, a Tito, a Xiomara y a Narrala, y probablemente algún candidato de los partidos pequeños. Ahí el Partido Nacional tiene una ventaja enorme. ¿Cómo va a suceder el resto de la campaña? Dependerá de cómo la organizamos, qué decimos, qué proponemos, cómo lo proponemos. Pero hay algo que no va a poder conseguir nunca ningún partido de oposición, y es
fortalecer su plataforma electoral como la tiene ya el Partido Nacional de Honduras. Por eso nuestro esfuerzo va a ser a mantener esa plataforma y a fortalecer todas las virtudes y las fortalezas que tiene Tito Afura. Que los otros candidatos lo consigan, quién sabe, pero van a hacer su esfuerzo. Esperemos qué sucede en el resto de la campaña, pero en este momento yo le digo al pueblo hondureño que esos cachurecos que odia Jorge Cálix y que les dice que ningún cachureco debe gobernar, yo le digo, si hoy hay elecciones, la ganamos contundentemente, más de 2-1 sobre cualquier partidito de estos que creen que le pueden ganar al Partido Nacional. Y yo le digo que la próxima presidenta de los hondureños va a ser Xiomara Castro de Zelaya y que la gente le va a dar el voto de castigo al Partido Nacional porque tienen 12 años robando, traficando, 12 años viéndonos la cara a todos los hondureños. 12 años, ahora dicen que es que ellos no son los responsables de la generación de empleo. Estoy de acuerdo que el primer empleador no es el Estado, estoy totalmente de acuerdo, pero la creación de un marco jurídico que dé garantías para la inversión, esa es responsabilidad del Estado. Y aquí, ¿cómo va a hacer eso si las reglas las cambian cada 10 minutos? Si de repente viene Juan Orlando y le dice, usted me cae mal, le tiro al azar. Eso ningún país va a salir adelante con un esquema de inversión como el que tiene Honduras. Tienen 12 años en los que no saben lo que es llegar temprano al trabajo y quieren seguir gobernando. No, señores, el Partido Nacional no va a ganar. Bien, vamos a la parte final. No puedo leer todos los mensajes que la gente envía. Don Fernando, lo importante creo yo que hayan elecciones limpias, que la gente esté satisfecha con los resultados. Me preocupa así lo del registro de las personas. Ojalá se ordenen rápido porque estamos contra el tiempo. ¿Cuál es el mensaje final que le deja a la población? Bueno, yo creo que hay que trabajar en un interés común, los partidos políticos, especialmente los que están en el Consejo Nacional Electoral, en el Registro Nacional de las Personas, para estabilizar ese tema de la tarjeta de identidad. Si no hay en los próximos 2 meses un resultado efectivo y confiable, las elecciones estarán cuestionadas. Porque todo lo que venga 3 meses antes de las elecciones sería un manoseo técnico o un manoseo del proceso electoral desde el punto de vista del Censo Nacional Electoral que no sería confiable. Yo sí creo que lo principal en este momento es ese tema. El otro tema del sistema de transmisión de resultados, debemos avanzar rápidamente hacia ello y sobre todo no hay que, independientemente de que ese documento de la Iglesia Católica la semana pasada hace señalamientos fuertes contra actividades del gobierno, pero también señala a toda la clase política hondureña. Yo creo que sí es momento de empezar a buscar propuestas y dejar estos espectáculos de acusaciones y ofensas que al final no le dejan nada al pueblo hondureño, porque de cada cosa que acusan a uno, el otro se va a defender. Y cuando vienen las elecciones, el pueblo escoge al candidato que mejor le parece. Yo creo que en este instante el candidato que está en el corazón de los hondureños es Tito Afura. Jorge creerá que es doña Xiomara. Los seguidores de Yani creerán que es Yani y los otros creerán que es Nasralla. Sin embargo, cuando a las elecciones hay que llevar la gente a votar, los partidos deben demostrar su efectividad y deben demostrar de qué están hechos. El discurso de los líderes debe generar confianza y no rechazo. Cuando el discurso es confrontativo, probablemente la gente que pasa con la cabeza caliente le gusta. Así como en este programa, mucha gente de la oposición, cuando Jorge empieza a hacer acusaciones, probablemente les gusta y se ponen enervados, pero eso no consigue votos y no estimula a la gente a que vaya a votar. Yo creo que los políticos debemos ser responsables y hacer que la gente vaya a las urnas a votar por las cosas buenas y la esperanza que se genera con la propuesta y que sean cosas realmente realizables.
No hay duda que cualquier partido que gobierne, seamos nosotros que continuemos en el poder o que venga la oposición a un nuevo gobierno, van a enfrentar problemas y van a encontrar siempre el fenómeno del narcotráfico, el fenómeno de la corrupción, van a encontrar el fenómeno de la incapacidad del gobierno o la falta de compromiso de la empresa privada para desarrollar este país. Son situaciones que solo se van a resolver cuando nosotros los hondureños tengamos una forma de unirnos y platicar sobre los problemas de Honduras sin estarnos matando y sin estar manipulando las informaciones. Fíjese que aquí, por ejemplo, hay partidos que son especialistas en atacar a los Estados Unidos porque son imperialistas, porque son derechistas, destructores y que han colmado toda la soberanía nacional, pero cuando dos senadores de Estados Unidos acusan a alguien del Partido Nacional, entonces esa es la mejor sociedad y el mejor sistema de gobierno. Pero cuando en Nicaragua, por ejemplo, don Daniel Ortega acaba de meter presos a todos los otros precandidatos presidenciales y se queda él solo como candidato presidencial, entonces ahí ya no siguen alabando a sus líderes, ¿verdad? Como lo hace la gente de Libre, que alaba las actuaciones de Daniel Ortega y las actuaciones de Maduro. Ese es un aspecto de la campaña que en su momento se va a exponer también cuando tengamos que ver cómo camina la gente de izquierda radical por un lado y cómo la democracia está siendo agredida por esta gente. Pero en el fondo yo sí creo que podemos generar esperanza si los políticos nos dedicamos a proponer. Tito Afura es un especialista en proponer cosas buenas y el pueblo hondureño va a estar gratamente impresionado cuando conozca su programa de gobierno, que lo personalice, porque él tiene una tendencia a desarrollar obra concreta que la gente ve y que la gente le agrada. Por lo demás, la renovación del Partido Nacional es un asunto que está muy fuerte. El Partido Nacional es una fábrica de líderes, Raúl, y está trabajando fuertemente. Tenemos un nuevo comité central que está tratando de darle una orientación y una dinámica extraordinaria al partido de cara a las elecciones, con la incorporación muy fuerte de la juventud y de la mujer hondureña en las actividades políticas, pero en una forma responsable, no en una forma de confrontación con otros partidos. De tal forma, pues, que viene la campaña, el partido va a hacer su trabajo, sabemos que va a haber una situación fuerte de confrontación por las cosas que han estado sucediendo, especialmente estos temas de pandemia, que no es fácil, pero no es una situación particular de Honduras. Todos los países del mundo han tenido problemas por la forma en que han manejado estas situaciones y los temas de narcotráfico, yo creo que en lugar de estar tratando de hacerle daño al gobierno y a la figura de la extradición y las labores que hace el gobierno contra el narcotráfico, debería de haber una estrategia en la que todos los partidos políticos tuviesen su compromiso para limpiar los propios partidos y para limpiar el gobierno y la sociedad hondureña de ese flagelo. Hay muchas cosas que hacer y se pueden hacer. Lo importante es que el discurso no siga dominado por la diatriba, por la ofensa, por la acusación y por las amenazas. Nosotros aquí no venimos a amenazar a nadie, ¿verdad? Como hay una gente, ¿verdad?, que mira que la oposición trabaja libremente, dice lo que quiere, hace lo que quiere, hacen en las calles lo que quieren, tienen el discurso que quieren, proponen lo que quieren, están metidos en todas las instituciones ahora también y nadie los amenaza por sus actuaciones o por sus ofensas, ¿verdad? Esta es una sociedad donde hay democracia, pero cada vez que hacen un discurso dicen la dictadura, la narcodictadura. En una narcodictadura la oposición no diría todo lo que se le antoja como lo dicen aquí, hombre. Miren lo que pasa en Nicaragua. Ahí hay una dictadura, donde los candidatos presidenciales que se atrevieron a criticar a Ortega están en la cárcel. Pero aquí nosotros no le tenemos miedo a las ideas, porque las ideas del Partido Nacional son mejores que las que han presentado los otros partidos políticos. Por lo menos eso es lo que se refleja en las urnas, cuando la gente va a votar y el Partido Nacional gana con sus candidatos. Nacionalistas, vamos por una nueva victoria
consecutiva. Y acostumbrémonos a ese discurso de la oposición. Cuando ellos lleven odio y confrontación a los hogares, que lleguen los nacionalistas y lleven paz y deseos de superación y progreso para Honduras. Muchas gracias, Raúl. Gracias al abogado Fernando Anduray, miembro del Partido Nacional. Vamos a cerrar el programa con el abogado Jorge Cálix. Raúl, gracias por siempre mantener las puertas abiertas de su programa para este servidor suyo del pueblo hondureño. Quiero decirle a todo Honduras lo siguiente. Ha llegado el momento de decidir qué es lo que queremos. Si lo que queremos es continuar por el camino por el que va el país, ahí está el partido de don Fernando Anduray. Si lo que queremos es que siga el narcotráfico, la cocaína marca TH pasando por Honduras, ahí está el partido de don Fernando Anduray, el Partido Nacional. Si lo que queremos es que siga la corrupción, ahí está el partido de don Fernando Anduray. Si lo que queremos es que los responsables de la sobrevaloración de hospitales no vayan presos, voten por el partido de Fernando Anduray. Si lo que quieren es que el ritmo de vacunación en Honduras continúe así como va, que apenas se ha vacunado a menos del 1% de la población, mientras que en El Salvador ya sobrepasan los 2 millones de vacunados, ahí está el partido de don Fernando Anduray. Me daría una tremenda vergüenza decir que soy cachureco. La Biblia dice, instruye al niño desde joven en el camino correcto para que cuando sea grande no se haga cachureco. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos. Mostrarles lo que el Partido Nacional ha hecho. Porque es inaudito que aquí, hoy por hoy, tenga que venir el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a darle vacunas a los hondureños porque aquí no hay vacunas. Porque no se hizo ninguna gestión a tiempo para que aquí vinieran vacunas y tuviésemos inmunidad colectiva. Necesitamos 70% de los hondureños vacunados para que pueda haber inmunidad colectiva. No estamos ni cerca de lograrlo, ni cerca. Según el diario El País de España, al ritmo que vamos a tardar 11 años en vacunar a nuestra población. Eso es el Partido Nacional de Honduras. Y si usted está cómodo con eso, vote por el partido de don Fernando Anduray. Ahora, si usted quiere cambiar, si usted cree que las cosas pueden hacerse distintas, si usted cree que la plata justa cuando no se la roban y que en efecto podemos tener un mejor estilo de vida, entonces vote por Xiomara Castro. Porque no hay manera que el mismo partido con la misma gente, los mismos que tienen 12 años de estar gobernando, hagan las cosas diferentes. Los mismos procedimientos generan los mismos resultados. Si usted quiere un cambio, usted tiene que votar por otro partido y no por el mismo partido que nos tiene hoy de rodillas en el marco de esta pandemia, robándose todo el dinero, mientras la gente sufre por los efectos económicos de la pandemia y mientras la gente llora la partida de seres queridos que pudieron haber sido salvados sus vidas si hubieran tenido atención inmediata. Dice don Fernando que todos los países del mundo tuvieron problemas con la pandemia, es verdad. Pero la diferencia es que en El Salvador hay hospitales, en Nicaragua hay hospitales, en Costa Rica hay hospitales, en El Salvador hay vacunas, en Nicaragua hay vacunas, en Guatemala hay vacunas, en Costa Rica la primera vacuna la pusieron el 24 de diciembre. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué nosotros no podemos tener vacunas? ¿Por qué no podemos tener hospitales? ¿Por qué? Porque nos gobierna el Partido Nacional de Honduras. Pero eso va a cambiar en 5 meses. Le vamos a dar un ejemplo de dignidad al mundo. Nos vamos a parar y le vamos a decir a los cachurecos no más. Se van. No merecen estar un día más. Y ahí, con Xiomara Castro, vendrá una Honduras diferente, una Honduras distinta, una Honduras de oportunidades, esa Honduras que usted y yo soñamos y merecemos. Muchas gracias por lo menos. Gracias al abogado Jorge Cálix y al abogado Fernando Anduray. Les deseo una buena semana a todos y los invito a seguir con Canal 11
Hoy a las 2:30 transmitiremos el partido desde Brasil de Argentina, 2:30 de la tarde. Buenos días.